Bueno, ahora sí que estamos en la sesión de cierre. Están muy relacionadas. El panel pasado, la idea era que tuviera como una instancia más como propositiva. Bueno, no es que ustedes no van a ser propositivos, pero digamos la idea era que tuvieran como ese tiempo que se tienen en los paneles para desarrollar una idea a fondo, que obviamente acá la vamos a tener, pero como un movimiento bastante más libre entre ideas. Y bueno, y Claudio, fuiste provocador con esto de consecuencias sobre los derechos humanos o derechos humanos, pero conceptualizarlo al revés o pensar, digamos, cómo los derechos humanos incidieron o no incidieron, o sea, y esos marcos, cómo se tomaron o cómo se dejaron de lado, ¿no? Eso creo que como que dispara una de las principales ejes de la discusión probables de este panel, porque claramente, y como se dijo en reiteradas oportunidades durante la jornada de hoy, básicamente fue los derechos humanos, los derechos de los usuarios, las voces de usuarios, o sea, hubo algunas debilidades en términos de lo que fue la gobernanza de este proceso, donde no se escucharon necesariamente a todas las voces y todas las partes, donde se buscaron mecanismos para ser escuchados, pero bueno, no se llegó a eso y digamos, y en parte es interesante porque la propia directiva dice como objetivos que tienes acercar las posiciones entre plataformas de internet y medios de comunicación. En ningún momento eso se trabajó, o sea, y no se ve que eso se esté trabajando por lo menos en estos tiempos. Entonces, bueno, la idea es tener un espacio libre de reflexiones y comentarios finales un poco en base a estos comentarios. Tanto Stefan como Ofelia participaron en la mañana en mesas, ya están, digamos, presentados y prácticamente todos ustedes estuvieron participando de esta jornada, pero a mi lado se encuentra Beatriz Busaniche, que es la presidenta de la Fundación Vía Libre, que es una asociación de hace muchos años que está trabajando en estos temas, digamos, conceptualizando probablemente en la Argentina una de las organizaciones voces de la sociedad civil más claras, como con una agenda de trabajo en términos de problematizar los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual en el ecosistema digital y en el mundo contemporáneo, por decirlo más ampliamente. Así que bueno, empezamos a... Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias al CETIS no solo por la invitación, sino por organizar este evento. Es un evento necesario, es un evento del que esperamos después un resumen, los videos y todo. ¿Qué hago? Hablo un rato, disparo algunas cosas, abrimos algunas ideas. Sí. Bueno, yo tengo muchas ideas, demasiadas. Bueno, nosotros, en primer lugar, la Fundación Vía Libre es una organización que lleva 19 años trabajando en esta agenda y hemos visto... todos los procesos, hemos pasado de un tenue optimismo hacia un marcado pesimismo, con idas y vueltas en todos los sentidos, y en este momento la verdad que estamos viendo con bastante pesimismo la situación de cómo se está discutiendo el derecho de autor y las regulaciones de propiedad intelectual y el peso de los distintos lobbies, muchas veces esta situación de la que ya se habló, que es engañosa, de decir, bueno, están las plataformas tecnológicas por un lado y están los medios y la industria del entretenimiento por el otro, olvidando absolutamente, justamente porque es un interés difuso, el interés de las personas que estamos en Internet, las personas que usamos Internet, que somos todo el mundo, digamos, y cuya voz, como bien decían en el panel anterior, que decía Caro, fue ninguneada de una forma muy evidente. Yo recuerdo las imágenes de las movilizaciones masivas en Alemania con el cartel de Wir sind die Roboter, justamente porque se los había calificado de que eran robots y toda una cuestión bastante denigrante de la voz de la sociedad civil movilizada. Mi primera mirada pesimista desde la región es que acá en Argentina y en la región en general no tenemos una sociedad movilizada capaz de meter 10, 15.000 personas en la Plaza del Congreso protestando por regulaciones de Internet. Digo, hay muchas otras cosas anteriores que hacen a la vida cotidiana de la gente que son problemáticas, entonces incluso pretender que esto suceda sería una aspiración totalmente fuera de la realidad.
Yo quiero poner como nota, se habló también, ya escuché mucho, estuve bastante desde la mañana también, entonces muchas de las ideas no tengo claro a qué panelista atribuírselas, así que pido disculpas por no hacer las correctas atribuciones de autoría. Pero se habló mucho, por ejemplo, del tema de evaluar impactos sobre innovación cuando se regula derechos de autor y conexos y todo lo que tiene que ver con las regulaciones de propiedad intelectual. Yo quisiera poner sobre la mesa algo más a esa cuestión, y es que lo que no se está haciendo es un análisis de impacto sobre derechos humanos en las regulaciones. Y además hay algo, yo también soy profesora en distintas universidades, en filosofía y letras, en ciencias sociales, en derecho, en económicas, y una de las cosas que yo he observado y que creo que ha dado como consecuencia este estado del arte de la discusión en materia de derecho de autor, es que se enseña el derecho de autor como un objetivo en sí mismo, como un elemento grabado en piedra, como algo, incluso se lo enseñan las regulaciones de propiedad intelectual como si fueran derechos humanos, y no lo son, bajo ninguna circunstancia. Las leyes de propiedad intelectual no son derechos humanos, y no lo digo yo, lo dice el Comité de Aplicación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su comentario 17 sobre qué se entiende por derechos de autores e inventores en el marco de los derechos humanos. Lo primero que dicen los comités es: no son derechos humanos las regulaciones de propiedad intelectual y los tratados internacionales de propiedad intelectual, haciendo una primera distinción que es clave, que lamentablemente no se enseña cuando se enseña derecho de autor. Y ahí yo creo que tenemos un punto en el cual es indispensable trabajar, porque no vamos a poder pensar mejores políticas públicas si no ponemos las políticas públicas en su justo lugar. Los sistemas regulatorios de propiedad intelectual, y en este sentido la Directiva Europea no es una excepción, son instrumentos para el logro de un fin, no son un fin en sí mismo. Si confundimos el instrumento de política pública del objetivo de la política pública, es donde cometemos los horrores que estamos viendo en materia de regulación. Pensar que los sistemas de propiedad intelectual son un objetivo en sí mismo y como tal no son pasibles de cuestionamiento, agradezco que Estefan, estoy con vos en lo que dijiste hoy más temprano, necesitamos permitirnos, por el bien no solo de la sociedad en su conjunto, sino también por el bien de los autores, un sistema mejor de política pública para el logro de un fin. Si confundimos el objetivo de la política pública con el instrumento de la política pública, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque ponemos, como decía Pablo, el carro adelante del caballo. ¿Cuál es el objeto del derecho de autor? El objetivo. El derecho de autor primero hay que entenderlo como una política pública. El Estado, las legislaciones toman decisiones regulatorias para el logro de un fin. ¿Y cuál es ese fin? Ese fin es ampliar la diversidad cultural, expandir el dominio público, promover la publicación de más obras, incentivar la publicación de obras. Si no hacemos una evaluación de esa política pública, nunca vamos a poder ajustarla. O la vamos a ajustar en un sentido negativo para el bien público. Si no podemos darnos la capacidad, y hago esta mención específicamente porque en este auditorio está lleno de personas que estudian este tema, que están interesadas en este tema, y me parece que es a las personas a las que tenemos que interpelar en este sentido. Necesitamos ser más responsables con cómo definimos las políticas públicas. El derecho de autor y los sistemas de propiedad intelectual en su conjunto son políticas que los estados adoptan para el logro de un fin, no son un fin en sí mismo. ¿Cómo vamos a lograr ese fin de que haya más y mejores autores, más diversidad cultural, más acceso, un dominio público más rico, autores que vivan dignamente de su trabajo? Lo cierto es que la tendencia regulatoria, gracias a los lobbies que están poniendo en la propiedad intelectual como un objetivo en sí mismo y no como un instrumento para el logro de un fin, y entonces lo vuelven incuestionable, imponderable, imposible de evaluar. ¿Quién está evaluando el impacto de los sistemas jurídicos aplicados? ¿Quién está evaluando si cumplen o no cumplen con lo que sí es un reconocimiento de derechos fundamentales, que es
otorgar a autores e inventores un nivel de vida digno. Cuando nosotros nos maltratan a veces por estas discusiones sobre la cuestión de la piratería y demás, a nosotros nos han dicho de todo, ya estamos bastante cuero grueso, ya está, no nos importa demasiado. Pero nosotros cuando pensamos en cómo vamos a hacer para alimentar un ecosistema en el cual haya más autores, más creatividad, más dominio público, más acceso, más y mejores negocios, y que ese negocio impacte positivamente en la vida colectiva, muchas veces nos dicen, no, ustedes defienden piratas. Agrego a lo que hablaba antes Pablo, el caso Taringa, que fue penal, que se resolvió el año pasado en diciembre en juicio oral y público, con un sobreseimiento a Taringa también, donde se mencionaba explícitamente el tema del dolo y las cuestiones penales, que me parece que hay que también mirar ese fallo, que fue muy interesante. Dicho esto, cuando uno mira el ecosistema de cómo se implementa la propiedad intelectual, lo que ve es que los primeros que desapropian a los autores de sus derechos sobre las obras son las entidades de gestión colectiva. Son los primeros que vulneran los derechos de propiedad intelectual que tienen reconocido por la ley 11723 en Argentina los autores. Y nadie está cuestionando que SADAIC le impide a los autores ejercer plenamente sus derechos de autor. No, los piratas somos nosotros. No, si no podemos poner la regulación en términos de esto es el instrumento para un logro de un fin y establecer métricas que nos permitan evaluar si se logra o no ese fin, nunca vamos a tener una buena regulación. Y dentro de esas métricas para evaluar si el instrumento de política pública sirve o no para el cumplimiento de ese fin está establecer indicadores de impacto en derechos humanos. Porque las regulaciones de propiedad intelectual, por más que se intente, no son un elemento ajeno al resto del derecho. No se puede mirar como si fuera, esto es exclusivamente esto y esto no se toca y esto es así. Son parte integrante del derecho, son parte de la Constitución Nacional, parte de los tratados de derechos humanos, parte de todo un contexto de derechos. Si no podemos poner un buen sistema de evaluación de las políticas que se toman en materia de propiedad intelectual, nunca vamos a poder construir una regulación de propiedad intelectual que dé cuenta de los 3 principios que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de acceso, el derecho de participación en la cultura y los derechos de autores e inventores a gozar de un nivel de vida digno. Gracias. Está empezada la jornada, claramente. Bueno, tengo que decir, estoy completamente de acuerdo, faltaría más con todo lo que has comentado. Y siguiendo un poco lo que has marcado sobre lo que son los derechos fundamentales, que es un poco también el objeto de esta mesa, centrar todas las cuestiones que hemos venido tratando durante la jornada en, efectivamente, esos derechos fundamentales. Estamos hablando de la responsabilidad de los proveedores de servicios y estamos hablando de una obligación general de supervisión. Estamos hablando de que esta directiva es un sí, pero no. Es decir, sí, vigila a todo el mundo porque tiene responsabilidad de estar pendiente de si hay licencias, no hay licencias, de si suben, de si bajan. Es decir, tienes que hacerlo porque hay grandes cantidades y la única manera de controlar las grandes cantidades es supervisar continuamente a través de la tecnología con los algoritmos. Entonces, esa obligación general de supervisión, ¿qué implica respecto a los derechos humanos? Pues a partir del momento en que nos dicen que el juez se queda aparcado en la toma de decisiones, la tutela judicial efectiva se va al carajo. Después nos dicen que lo práctico es el notice and take down. Esto es lo más efectivo, es muy eficiente, es muy práctico, muy útil, todos contentos. Bien, eso atenta contra la libertad de información y expresión de una forma muy fácil. Pero también a esa parte de los derechos de autor, esa parte que tratan como derecho fundamental, que no es ni más ni menos, lo citaba en la mañana, la libertad de crear sin injerencias. Hasta ahí. Es que también va contra eso, porque se mete con las creaciones que pueden estar expuestas al público y las que no, con lo cual ya toma decisiones en modo censura. Entonces ya tenemos tutela judicial efectiva, libertad de información, de expresión, de creación, y además, con la eliminación de ese puerto seguro de la directiva del año 2000, atenta contra la privacidad y la intimidad, porque están hablando de que esas restricciones al control de contenidos 24/7 eran importantes porque entendían la dinámica de Internet. Internet es subir, bajar contenidos continuamente.
Y así se entendía, y había sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo decían. Y hablaban de que era obligatorio abstenerse de imponer a los proveedores esa obligación general de supervisión de datos o contenidos que transmitiesen. Y además que no se podía imponer la obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indicasen actividades ilícitas. Leo literalmente lo que decían estas sentencias en el año 2012. El ponente de la sentencia fue Cruz Villalón, famosísimo en España, un conocido jurista. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado desde esa época en la que todos vivíamos felices, que decía David? ¿Qué ha cambiado realmente en Internet para que ahora el puerto seguro ya no nos vale? Claro, hablando en general, hombre, ¿qué tendrá que ver el 2010 y 2001 con lo que estamos viviendo ahora? Sí, si hablamos de tecnología, todo ha cambiado muchísimo. Pero de verdad, ¿qué es lo que ha cambiado en lo que estáis regulando? Estáis atacando cosas que antes también existían. ¿Qué pasa? Que ahora se viene el 5G y ahora nos preocupa mucho. A nosotros esa tecnología, la velocidad de intercambio de contenidos se va a duplicar o más, con lo cual va a ser muy difícil controlar lo que está ocurriendo. Con los cassettes, bueno, ¿qué más da que se hagan copias? Cuando empezaron a llegar los CDs, ostras, ya empieza a fastidiarme un poquito. Esto se copia y además es la misma calidad. Ya no quiero decir con los contenidos online. Por tanto, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que yo no puedo recaudar tanto como quería. Por lo tanto, lo que igual ha cambiado es el producto, no se aplana. ¿Por qué ahora? Hemos hablado de la directiva mucho del artículo 17, pero es que también está el artículo 15, que es el que hablaba de la prensa, de las editoriales de prensa. Bueno, pues ahora resulta que las editoriales de prensa piden a las grandes plataformas que se conviertan en el portero de la discoteca. Porque es lo que están absurdamente pidiéndoles eso. O sea, tú eres el portero de la discoteca y vas a decirle a las agencias quién puede entrar y quién no. ¿A quién le vendo la entrada para que pase a la plataforma? Eso es una forma maravillosa de manipular la opinión pública. Porque tú, agencia de prensa, me interesas, tú también, pero tú no. Ya me inventaré algo para que no me tachen de discriminación. Bueno, pues muy bien, ya tenemos una tontería más que además la están pidiendo ellos mismos, que es algo que no tiene ningún sentido. Dicen que es para compensar esa inversión de las agencias. Bueno, ¿tú te has planteado el ahorro que has tenido con la digitalización de contenidos, con la redirección que hacen estos portales, estas plataformas, hacia tus contenidos, la cantidad de visitas que generas, la cantidad de publicidad por la que puedes sacar también dinero? Ahí hay un ahorro. No sé si a lo mejor mucho o poco, pero habrá que ponerlo en la balanza de alguna manera. Además, no hay otro medio menos invasivo que pueda poner menos en peligro la libertad de expresión e información. Luego, la manipulación, esa manipulación de la opinión social. También quería hacer mención, hemos hablado del artículo 15, del artículo 17, pero es que también en España tenemos otra directiva del año pasado que dice unas cosas en los considerandos que son de un angelismo y un buenismo tal, cito palabras textuales de una sentencia relacionada con temas de phishing y de estafas electrónicas, que es la directiva de 2018 sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, para las plataformas de intercambio de contenidos audiovisuales, perdón. Vídeos arriba, vídeos abajo, es más o menos un poquito más de lo mismo. En esos considerandos se habla en general de cuidar la salud moral, no son estas palabras, pero si lo leéis es eso, es la salud moral del pueblo. Empieza hablando de los menores, que es muy importante que no puedan acceder a contenidos que les perjudican en su desarrollo, pero luego habla del público en general, que también hay que cuidar a ver qué contenidos vais a ver, porque claro, esos contenidos que incitan al odio, el terrorismo, ofensivos, claro, definir lo que es verdad y no malo, definir lo que es ofensivo para una cultura, para un país, para una religión, es muy complicado también. Cuando se citan las palabras manifiestamente ilícito, manifiestamente ofensivo, manifiestamente lesivo, a mí me hace gracia, porque ese manifiestamente es muy interpretable. Hay imágenes que a mí me las ponen vídeos, hay obras de autor que yo puedo comparar y decir, claro, sí, ese es el último vídeo de Shakira, obviamente. Sí, obviamente, pero ¿qué responsabilidad tiene la persona sobre los hechos en concreto de los que estamos tratando? Y ahí es cuando pongo el ejemplo de los cuchillos. Es que ahora se quiere poner responsabilidad, vale, el hecho es el fallecimiento de la persona por muerte por ataque con cuchillo. ¿Pero qué era? ¿Un cuchillo jamonero? ¿Un cuchillo para el pan? ¿Un cuchillo para la carne? Bueno, pues ahora nos están diciendo, vamos a regular esto. Tú vas a vender licencias solamente para cortar pan, solo para la carne y solamente para esto. Y tienes que vigilar que solo se utilice para lo que estás concediendo licencia. No, mire, el hecho es que hay un arma
Y el problema, o lo que yo tengo que procurar evitar es, primero, quién compra ese arma, a quién le impongo la obligación de analizar psicológicamente al comprador. ¿De acuerdo? Vale, eso un poco locura, hablando de algo tan evidente como que se va a salir a la calle y va a hacer lo que quiera. Pero si además me pones que esos cuchillos tienen licencia y no eres consciente de que el problema no es un cuchillo o una pistola, sino probablemente podemos hablar del daño o del ensañamiento, en el hecho final, en el resultado dañoso. ¿De acuerdo? Pero no me pongas límites a un arma por el hecho de que cambia la funcionalidad. Esto es lo que está pasando con la regulación en Internet. En Internet se están poniendo demasiadas leyes, existen muchas leyes que se pueden adaptar, obviamente hay que adaptarlas, porque la tecnología ha ido cambiando, pero eso no significa que el supuesto de hecho sea el mismo, que sigue siendo prácticamente el mismo, y esto lo vuelvo a poner en relación con lo de qué ha cambiado para que el puerto seguro ya no nos sirva. El hecho es el mismo y el resultado lesivo también, y eso es lo que hay que tener en cuenta, y adaptaremos simplemente si ha habido algún cambio en la herramienta porque el daño es mayor o es menor. Pero esas cuestiones en principio no han cambiado. Yo antes no era muy partidaria de la autorregulación, ahora cada vez más, no tanto porque deba ser lo que prime por encima de todo, sino porque nos dan las bases más sensatas del mundo para poder entender el funcionamiento de Internet. Y además de una forma rápida. Formas rápidas que nos llevan a aparcar a los jueces. Pero, de verdad, ¿a qué vamos a esperar para dotar al sistema judicial de las medidas, de los medios, del dinero, de la formación necesaria para que el sistema judicial funcione? Ah, como no funciona, fuera el sistema judicial. Eso, por supuesto, ya no es que atente contra la tutela judicial agresiva, es que ya nos destroza toda la separación de poderes que comentábamos también esta mañana. Hablar de la salud moral, de los problemas de la influencia de la información en el pueblo, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que no, es un tema muy complicado que pretenden regular, pues eso, matando moscas a cañonazos. Esta directiva, además, habla de que hay que adoptar medidas adecuadas, no tanto para controlar los contenidos, para controlar la organización de los contenidos, es que lo pone expresamente, que no se quieren meter con los contenidos para que nadie les tache de censores, no, solo con la organización de contenidos. Oigan, mire, es que si me lo posiciona el primero, al quinto, al último, al de la página 10, también va a haber problemas de manipulación, con lo cual está dando el mismo poder, si es que me da lo mismo. En definitiva, creo que esto de mejorar la experiencia del usuario, cuidar de nuestra salud moral y que no suframos acercándonos a Internet, les lleva a unos extremos que al final te preguntas, ¿qué demonios quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Y al final siempre es dinero o poder. Bueno, pues lo primero, que estoy muy contento de estar en una mesa siendo minoría, por una vez, lo cual es. Segundo, no sé qué decir, está dicho ya todo. No sé muy bien qué agregar. Yo también vengo cansada, con el caballo cansado, por seguir con la metáfora de caballos y carros. En América Latina tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema que difiere, o sea, matices y tonalidades con respecto al europeo, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto de partida interesante. O sea, en América Latina parte de lo que se habla mucho es pensar que cualquier visión de directiva o de una aplicación parecida a la de la directiva en esta región tendría que enfrentarse a un marco regional en el cual, por ejemplo, la protección de un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, con algunos de los artículos que estuvimos viendo hoy, o sea, es bastante incompatible así como está formulado, ¿no? Entonces, digamos... Derechos humanos, perfecto. Derechos humanos, hay como muchos derechos humanos y muchos derechos fundamentales, pero tenemos como la Carta de los Derechos Humanos, que además no olvidemos que es una cuestión como de mínimos. O sea, son unos mínimos absolutos para tener una vida humana, por decirlo así, ¿no? Entonces, con los derechos humanos pasa una cosa. Esta mañana los que me hayan visto hablar han visto al Estefan moderado, dialogante, pero con los derechos humanos es que no hay diálogo. O sea, no hay diálogo. A mí me escandaliza que se tramite una directiva donde claramente vulnera derechos humanos. Quería explicarlo de una forma. ¿Puedo usar la pizarrita esa? Mira, esta mañana, justo cuando empezamos la jornada, Carolina, sacaste un diagramita que me llamó mucho la atención, que era así, mira. Sí. Eran como 4 cuadrados, así, que estaban como interconectados así. No con flechas, pero con líneas. O con líneas, ok. Sí. Están como interconectados así como una jerarquía parecida, ¿no? Entonces, arriba ponía, en uno ponía propiedad intelectual, en otro ponía derecho humano, en otro ponía modelo de negocio de plataformas de internet, y en otro ponía modelo de negocio de industrias culturales, ¿vale?
no son iguales. Bueno, a mí lo que me llamó un poco la atención, entonces yo he diseñado un modelo alternativo, o sea, con todo el respeto, no sé de dónde vendrá esto y tal, pero me llamó un poco la atención porque yo cada vez que uso derechos humanos lo considero de verdad como un mínimo, y los derechos humanos, amigos, no se negocian, o sea, no se negocian. Entonces, a la hora de plantear nuestras vidas, pero sobre todo a la hora de que estos señores eurodiputados planteen cómo va a ser la propiedad intelectual del futuro, yo voy a poner aquí mi diagrama alternativo, que es el siguiente. Están aquí los derechos humanos. Esto baja para acá. Aquí ponemos un cosito de esto. ¿Se cumplen? Sí. No. ¿Se cumplen? Sí. Cajita, vamos a empezar a discutir. Y discutimos lo que haga falta. ¿No se cumplen? Vuelve aquí. Así que es un poco el diagrama que yo pondría. Esto como es una chanza lo que digo, pero es de verdad para que comprendamos la importancia que tiene. O sea, Ofelia ha hablado del problema que tenemos en España con la falta de tutela judicial efectiva que hay con estos temas de propiedad intelectual. Tenemos una cosa que se llama la sección segunda, que tiene unas atribuciones que son como de quemar brujas en el medievo. O sea, son unos señores que no sabemos quiénes son, es una comisión secreta que depende de unos ministerios que no sabemos quién la integra, que decide webs que se cierran. O sea, está pasando eso. Entonces, yo voy a volver, voy a proponer este diagramita y hasta que no se culpa yo como que no discutiría más, porque realmente son cosas como muy serias, me parece a mí. Entonces, bueno, intento reírme mucho, también como he dicho, no tengo nada que explicar después de lo que han dicho las compañeras, que han sido bastante claras, ¿no? Pero en este caso, ante estas posibles y no tan posibles, otra cosa que apuntaba yo antes, comentaba en los corrillos, era que nosotros de la asociación nuestra de la PDLI estamos ya como planteando un poco qué hacer ante la transposición de la directiva en España, ¿no? Una cosa que nos ha congratulado mucho ha sido que, consultando con juristas de todo tipo, de todo colores políticos, de toda sensibilidad, todos coinciden que no hay una forma de transponer la directiva sin incumplir el artículo 20 de la Constitución española. O sea, no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo con esta directiva? ¿Qué vamos a hacer con la transposición? Yo creo que esas son un poco las preguntas que deberíamos hacer, y nosotros como europeos deberíamos de exigir a nuestros representantes que cumplan los derechos humanos, que se dejen de boludeces, ¿no? Que se dejen de... Que están muy bien todos estos detalles que estamos hablando de cómo, de las plataformas, de no sé qué, pero que no se puede censurar. Que eso son cosas que ya teníamos claras, ¿no? Y además estamos viviendo un momento ahora, yo ahora estoy trabajando con desinformación. O sea, y estamos en desinformación, de repente nos encontramos mucho con cosas que pensábamos que estaban resueltas y que de repente vuelven. El tema de las vacunas. O sea, las vacunas era una cosa que teníamos resuelta ya en el año 2000, qué sé yo. Bueno, para las vacunas otra vez no. Pues mira, de los derechos humanos, que hay mucha gente que ha muerto para que podamos estar aquí hablando de nuestras cosas y que cada uno diga lo que quiera, pues yo creo que eso tenemos ya como que blindarlo. Y esto me parece una oportunidad buena realmente de hacerlo saber y de vamos a hacerlo bien, con las complicaciones que tenga, con la complicación de poner de acuerdo los distintos intereses que hay en todos los actores que participan en lo que sería una regulación de este tipo, ¿no? No sé, podía decir más cosas, pero iba a empezar a repetirme con lo de las compañeras, así que prefiero que lo dejemos para el diálogo. Yo quisiera agregar algo, que estamos encorsetados en las regulaciones internacionales. Ya se habló aquí de los tratados de libre comercio, se habló de la Convención de Berna y todo, pero el problema que tenemos es que no estamos pudiendo salirnos de esos corsés y pensar sistemas de propiedad intelectual que cumplan con un rol de política pública, que es lo que tienen que cumplir. Estamos absolutamente encorsetados en eso. Y ya lo ha dicho también el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ninguna política de comercio internacional, ya sea OMC o tratados de libre comercio y demás, debe impedirle a un país cumplir con sus obligaciones y sus compromisos con los derechos humanos. O sea, esto que vos marcaste acá muy claramente, me voy a apropiar de tu... Sí. Es algo que es obvio, que creíamos como sociedad, que lo teníamos previsto, que lo dice el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y que sin embargo el problema que tenemos es que a la hora de la observancia, la OMC o los tratados de libre comercio tienen mecanismos de castigarte si no cumples con los estándares mínimos que te imponen, y cuando hablamos de observancia de derechos humanos tenés que agotar la instancia nacional, llegar a instancias internacionales, o sea, te pueden pasar años reivindicando un derecho humano. Entonces necesitamos reforzar el tema del cumplimiento de los derechos humanos. Insisto, va a haber, y seguro va a haber, quien diga los derechos de los autores son derechos humanos. Están en el artículo 27 de la Declaración, están en el artículo 15 del Pacto, pero eso no significa que los tratados de propiedad intelectual, tal como están escritos, y las leyes de propiedad intelectual sean homologables a los derechos humanos. De hecho, se pueden arbitrar un montón de mecanismos interesantes para dar cumplimiento a esos mandatos de
proteger a los autores o dar a los autores un nivel de vida digno y que puedan efectivamente gozar de los beneficios que redundan de su obra, sin que eso obture derechos humanos. Preguntas. Gracias al panel, como se suele decir, incluso en camisetas, más que una pregunta es un comentario, como lo retoman. Me parece muy interesante el panel, aunque digamos one-sided completamente, ¿no? Entonces es interesante tener paneles que no sean one-sided porque se pueden introducir otros elementos, ¿no? Yo soy muy crítico con la directiva, pero no... pero me subleva un poquito una visión de blanco y negro, y me subleva incluso una visión de blanco y negro en derechos humanos. Tú mismo has puesto un ejemplo sobre las vacunas, ¿de acuerdo? Pero antes, cuando te refieres a propiedad intelectual, el derecho humano en que estás pensando es, bueno, no sé, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, por ejemplo, libertad de información, que en ese caso debería ceder a el derecho a la vida porque está el tema de las vacunas. Por tanto, esa información falsa sobre las vacunas debería proscribirse y, por tanto, debería interferirse sobre esa libertad de expresión porque tiene unas consecuencias negativas, etc. Es decir, que los derechos humanos no son un solo test blanco o negro que permita aplicar una tabla de ese estilo, aunque ya has comentado que era un poco a nivel de chanza, sino que es un ejercicio de ponderación. Entonces, bueno, me ha llamado la atención, por ejemplo, las menciones a la sección segunda no son tan catastrofistas, se saben los nombres de los integrantes. Uy, ¿de verdad? Yo Lo digo porque yo yo Por lo precisamente... menos la presidenta. Yo precisamente... Por lo menos la presidenta, ¿sí o no? Yo ahora mismo tengo en el Consejo de Transparencia, o sea, tengo un contencioso administrativo del Ministerio de, no sé si Cultura, porque el Consejo de Transparencia hizo una petición de transparencia pidiendo los nombres de estos señores y quién estaba en el histórico, porque hay jurisprudencia que dice que de los órganos colegiados tenemos derecho a saber quiénes son las personas. El Consejo de Transparencia me dio la razón, el Ministerio de Cultura amplió un poco el plazo para darlo y no lo ha dado. Y ahora estamos esperando y vamos a tener un contencioso administrativo para que nos den los nombres, o sea que no se sabe. Y después también son cosas como pequeñitas y evidentemente casi todas las páginas, todas las que cierran son de piratería, no sé qué. Pero es que es tan trágico que se cierre una sola página de una persona que no, y sobre todo de esa forma, que hay señores que son jueces, ¿por qué no lo hacen con un juez? O sea, yo entiendo que esto es una cosa como de máximos y de blancos y negros, claro que sí, se trata de eso. Pero yo creo que se trata de eso para exponer el funcionamiento que tiene esto. Porque hay muchos grises, pero esta gente se pasa los grises en muchas ocasiones por... Y eso me parece a mí, y es una cosa que es dramática. Y lo de las vacunas, y ya me callo, perdón, yo creo que no lo he entendido bien. Yo digo cómo me preocupa, pero por ejemplo, yo una cosa que tengo muy clara en mi lucha contra la desinformación, y es que es muy mala idea que se regule lo que es verdad y lo que no. No, o sea, para nada. Simplemente digo que me resulta como curioso el hecho de una cosa que ya estaba como asentada, pero que tampoco tiene el mismo... O sea, una vacuna creo que no es un derecho humano. El derecho a la vida sí, por supuesto, y el derecho a la libertad de expresión sí, y el derecho a la tutela judicial efectiva está en el artículo no sé qué, me lo estaba leyendo antes, ¿no? Por eso soy como tan manifiesto con eso, tan claro, tan blanco y negro, pero precisamente porque yo creo que la parte que está regulando esto no es que no sean grises, es que ni prestan atención. Es lo que entiendo yo. O sea. Yo creo que bueno, se puede avanzar más y que el discurso ultra catastrofista no me convence. Pero bueno, es correcto. Bueno, yo una pequeña puntualización. También me crispan mucho los discursos muy radicales de blanco y negro, pero también me producen cierta inquietud y además me estimulan a estudiar más y a leer más sobre el tema para ver si se puede o no rebatir. Pero, por ejemplo, en ese blanco y negro hay un detalle con contenidos que nadie discute, que son los contenidos que promueven la actividad terrorista y la lucha contra ese tipo de contenidos. Es algo muy loable, nadie discutiría, claro, hay que contraer. Bueno, escuchando unas conferencias de Manuel Torres, un profesor de la Universidad de Sevilla, Pablo Lavide, hablo de hace por lo menos 8 o 10 años que escuché su conferencia, me pareció interesantísima, porque hablaba de la lucha en Internet contra estos contenidos y decía, vamos a ver, los terroristas buscan adeptos. Obviamente no los van a buscar en la Deep Web, porque en la Deep Web hay muy poca gente y esa gente además se deja convencer mal. Con lo cual lo que les interesa es estar en abierto y captar a gente aislada, gente con problemas, que se dejan convencer fácilmente. ¿Cómo se lucha contra ese discurso abierto? Pues para empezar, si ellos tienen la capacidad de crear 200 web con un discurso abierto, ¿de verdad un gobierno no tiene esa capacidad? Para poder promover
el contradiscurso y hundir esos discursos absurdos que dicen que hay que matar gente. De verdad no somos capaces de crear el contradiscurso. Twitter tiene políticas de contradiscurso con hashtag y se dedica a luchar contra el discurso de odio precisamente promoviendo los discursos positivos a favor de la mujer, a favor del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Todo eso son medidas bastante razonables que son menos invasivas que el corta aquí donde yo diga y cuando yo diga. ¿Quiere esto decir que es la única fórmula la que yo estoy diciendo ahora? No, son fórmulas que efectivamente no son tan invasivas y pueden ser útiles, pero ni se mencionan. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a poner en una balanza derechos de autor como derecho de contenido patrimonial? Ojo, ¿qué es lo que está discutiendo esta directiva? El dinero. ¿Qué es lo que lleva a poner que esa balanza haga así por encima de los derechos fundamentales? No se entiende. Por eso a veces suena tan radical el discurso. Y un último ejemplo respecto a la Comisión SINDE, que se llama así, esta Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio, es un órgano administrativo que toma decisiones sobre eliminar o no contenidos en los que supuestamente hay derechos de autor lesionados. Bueno, tenemos una ley en España, que es la Ley General de Publicidad de los años 80, que habla de que en el momento de crearse esta norma se planteó que un órgano administrativo tomase decisiones sobre eliminar o no eliminar la publicidad. Entonces, en la exposición de motivos, luego se hablaba de un órgano compuesto de forma mixta que tuviera la tutela judicial asegurada, aunque también hubiera intervención administrativa. Y también se descartó porque era totalmente inconstitucional. Con lo cual se determinaba que en realidad la palabra la tiene un juez. Y ahí es cuando, en el momento de la Comisión SINDE, es verdad que luego puede seguir a las altas instancias judiciales, yo me pregunto, ¿qué es lo que está funcionando tan mal en Internet que un juez no puede adoptar las decisiones que toma una Comisión SINDE? O un Google. ¿Por qué un juez no? A mí es que es lo que nadie me acaba de explicar. ¿Por qué no lo puede hacer un juez? Las respuestas son: porque no tiene tiempo, porque no tiene conocimientos, porque no hay dinero, porque las autoridades policiales no pueden investigarlo, que esto es muy complicado, hay que atajarlo de una forma práctica y directa. Completamente de acuerdo. Pero, hombre, no lo hagas atajando y atravesando todos los campos que tienen propietario. Y hablo de derechos fundamentales. Eso es lo que no se puede permitir. ¿Quieres una fórmula sencilla, práctica y rápida? Sí, pero en la balanza la proporcionalidad, la justificación y la necesidad, que son principios básicos del derecho, para cercenar derechos fundamentales, tienen que estar respetados. Entonces, eso es lo que yo no acabo de entender. Que habiendo métodos menos invasivos, que podrían incluso ser complementarios con algunos que sí son muy invasivos, pudiendo complementarlos y de esa manera meternos un poco menos a cañón contra los derechos fundamentales, no se utiliza. Es que se va a fuego a por lo más fácil. Y sobre todo lo que antes les hace recuperar dinero. Y señores, el dinero se recupera en los juzgados como el resto de los humanos cuando tenemos un problema de carácter patrimonial. No, quería agregar algo que me parece que hay que mirar también como un fenómeno de este tiempo, que tiene que ver con el excepcionalismo de Internet. Ponemos en Internet una carga de cosas como si fuera lo más grave que está pasando en el mundo. Digamos, de repente cuando hablamos de, bueno, necesitamos tribunales más expeditivos, bueno, hay un montón de cosas que pasan en la sociedad que requieren tribunales más expeditivos y en los cuales la justicia demora y hay cuestiones vinculadas con familia, con delitos penales y demás. ¿Por qué repentinamente la cuestión de propiedad intelectual es tan urgente? Que requiera tribunales expeditivos o saltarnos la justicia y demás. Digo, hay un montón de cosas que se prueban mucho más dañinas en términos de lo que la sociedad pondera como algo dañino, que requieren una atención mucho más urgente que ver si una canción o no está vulnerando. No hay tampoco una evaluación real y concreta, porque en esto también sabemos que los lobbies detrás de la directiva usaron mucha información engañosa sobre los daños reales que genera Internet. Y mi hipótesis, y lo planteo como tal, no como lo planteo solo como hipótesis para poder buscar explicaciones al fenómeno, tiene que ver con usar el excepcionalismo de Internet como un elemento para desmantelar aquellos consensos de los derechos fundamentales que ya teníamos. Porque ahora, por ejemplo, uno ve discursos de odio, discursos de segregación racial, de violencia de género, un montón de discursos que repentinamente están siendo catalogados como los males principales que hay que volar de Internet para... Hay una palabra que a mí me gusta también, que usan, que me gusta irónicamente, que es
sanitizar el discurso público. Esa la usa mucho Twitter, lo de sanitizar el discurso. Y la verdad es que lo único que estamos viendo es mecanismos para desmantelar las garantías que como sociedades nos dimos y que costaron muchos años, muchos consensos, mucho trabajo. Toda la cuestión sobre, por ejemplo, a mí me gusta a mí muchas veces por el tipo de trabajo que hacemos me preguntan cómo veo el futuro, y yo la verdad es que prefiero leer la historia antes que la bola de cristal. O sea, prefiero hablar del pasado más que del futuro, porque en el pasado ya discutimos esto. Cuando se discutió la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre el 47 y el 48, se discutió qué hacer, por ejemplo, con el discurso nazi. Si había que prohibirlo. En 1947, apenas terminada la Segunda Guerra, la masacre totalmente viva, totalmente ahí, el mundo tratando de pensar cómo no repetir nunca más eso, buscando consensos básicos, y aún en ese contexto, los redactores de la Declaración Universal optaron por una cláusula de libertad de expresión amplia. Y no es que no se discutió, no es que se llega al artículo 19 de la Declaración Universal porque sonaba lindo, se discutió, fue súper controversial, fue muy peleado, hubo propuestas de excluir determinados discursos, de agregar otros, es decir, ya como sociedades construimos consensos y gracias a todo este excepcionalismo de Internet los estamos desmantelando los consensos que como sociedades supimos darnos. Y entonces me parece que el riesgo está ahí, en desmantelar las cuestiones que ya tenemos, las cuestiones de noticias falsas, de desinformación y demás. Mi formación de grado es la comunicación. En la década del 20 se discutió si los medios de comunicación operaban como hipodérmicas, de hecho se llamaba la teoría hipodérmica, para convencer a alguien de lo que veían. Te estás riendo porque estoy tirando un viejazo. Bueno, eso fue desmentido después y fue discutido. Y si no miramos hacia atrás, vamos a cometer el error de los millennials, centennials, no sé qué son, de creer que la historia se empieza a escribir cuando uno llega. Entonces, antes que ponernos a pensar en el futuro, miremos el pasado y abracémonos a los consensos que nos trajeron hasta acá y no negociemos para atrás. Yo cuando veo esos gráficos también tiemblo. Cuando dicen, no, bueno, hay que negociar los derechos humanos con la innovación. ¿Cómo? Digo, hasta donde yo sé, los derechos humanos tienen un rango superior a todo el resto. Perdón, solo hablamos de dos regímenes y dos cosas. No soy muy buena expresando, pero en mi discurso, si siguieron el discurso, digo, hay dos regímenes y dos modelos de negocio, y los distinguí en el discurso, no en la no, está bien, visual. Está muy bien. Solo lo aclaro, no, porque esto está registrado. No, confiamos en que vos no sos de la que negocia, digamos, pero digo, más allá del gráfico, es algo que lo hemos visto, y te plantean disquisiciones falsas, como por ejemplo seguridad versus privacidad. ¿Qué? Perdón, perder privacidad es perder seguridad. ¿Qué es eso de negociar esto por aquello? Me dejo porque si no me enojo. Esto para mí que los derechos humanos no son absolutos, como todos sabemos. Por supuesto. Que hay que ceder, pero yo ya, lo digo yo por si ha quedado raro en mi discurso, no por lo que habéis dicho. Sí. Lo digo yo para matizar lo mío. Sí, David, acá hay una intervención adelante, después David y después cerramos. Yo hago también un breve comentario porque me quedó una reflexión en torno a lo que tiene que ver con campañas de desinformación y tomo, digamos, el tema por un lado de lo de las vacunas y del movimiento antivacunas, pero cualquier otro contenido que esté dentro de campañas de desinformación también puede sumarse, pero a veces pienso, cuando se habla solo de abordar la problemática desde la regulación del discurso y de cómo controlar ese discurso y qué se aprueba y qué no como verdadero o falso, a mí me preocupa porque en paralelo hay otras políticas públicas o de financiamiento de cuestiones públicas como educación y salud que tienen que ver también con esto. Cómo si se relaciona por un lado, acá en Argentina estamos viviendo en los últimos días noticias de, por ejemplo, que se distribuyeron menos vacunas de las que se habían distribuido años anteriores. Entonces,
el Estado distribuyendo menos vacunas me parece más peligroso que un discurso de cualquier movimiento antivacunas, por un lado. Y segundo, cualquier discurso, campaña de desinformación es muy peligrosa cuando hay un Estado que no financia la educación pública principal. Pero digo, en cualquier Estado que quizás no tenga tan fuerte la educación pública como base, pero que acá en Argentina existe, si hay desfinanciamiento de la educación y en paralelo regulaciones en donde se controlan contenidos, es un combo explosivo para cualquier tipo de gobierno, ya sea que haya accedido al gobierno de manera democrática, pero que puede convertirse en un gobierno totalitario así. Y digo, me preocupa también eso, cómo, está bien, acá estamos hablando puntualmente de Internet, pero digo, no está en una burbuja todo lo que pasa en Internet y los discursos, no es que no son importantes, pero cuando está acompañado de otro tipo de políticas que empeoran todo, también es importante entonces dejar que el discurso circule, que haya contrainformación y en todo caso fortalecer la educación y fortalecer, en el caso puntual de las vacunas, digo, políticas públicas en salud, porque está todo de la mano. Quería dejarlo como para no... Vale, estoy de acuerdo con Miquel en el tema de la radicalidad, pero cuando nos radicalizamos en los discursos muchas veces es porque nos sentimos insultados en la inteligencia, es decir, nos toman el pelo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, es muy rápido. Cuando se debate la ley SINDE en España y vamos a sacar a los jueces de la ecuación, primero porque no nos da la razón y segundo porque no son lo bastante ágiles, ¿vale? Esto es la realidad de la fundamentación por la que se dice que se hace. Había una crisis brutal en España. En España hay un sistema de protección que cuando uno trabaja y le echan del trabajo, tiene acceso al paro, ¿vale? Pero si tú te vas de tu trabajo no tienes derecho a paro. Tenemos un gobierno del Partido Socialista, ¿vale?, con todo lo que ello pueda significar, que decide que las infracciones de propiedad intelectual, los juzgados no se resuelven lo bastante rápido para poder decretar que es una infracción y por lo tanto retirar un contenido, y crea un órgano administrativo. Y es incapaz de dar orden o modificar la ley para que la Inspección de Trabajo, ante la denuncia de un trabajador que está un mes trabajando sin cobrar, porque un trabajador, hasta que un juez no declara que no está cumpliendo el trabajador, tiene que seguir trabajando sin cobrar, ¿vale? Y tiene que ir al juzgado para que declare la extinción del contrato de trabajo, para que pueda ir al paro, para que pueda tener el servicio de prestación. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? No es que no haya que proteger la propiedad intelectual, el problema está en que se está utilizando como una excusa para hacer otras cosas cuando hay otras prioridades que la misma lógica debería hacer. Entonces, muchas veces decimos cosas que parecen muy radicales, que luego no lo son. Al final somos unos señores bastante normales y bastante moderados. Pero yo me siento que muchas veces cuando digo ciertos discursos me sale la vena porque me indigno. Es decir, siento que me están tratando como un imbécil. Y eso es lo que me ofende. Y al final, yo esta mañana citaba a Lessig, pero es lo que Lessig llega de la propiedad intelectual a la corrupción política. Joder, ¿cómo se ha negociado todo esto? Es que uno de los mayores focos de corrupción política que yo he visto a lo largo de mi experiencia, y estamos preocupando de la propiedad intelectual, que es uno de los últimos problemas que nos importan en el mundo. Porque en el mundo hay otros 1.000 millones de mierdas, hablando mal y pronto, mucho más importantes, y estamos perdiendo el tiempo con la propiedad intelectual, vale, porque nos apasiona, porque nos gusta, pero es la realidad. Pero es que todo lo que toca la propiedad intelectual acaba corrupto y se renuncian a los principios, que es lo que yo decía esta mañana. Regulemos a partir de los principios. Y ya sé que soy muy radical, sonaré muy radical, pero es lo que quería decir. Y tiene que ver con eso, con cierta rebelión interna contra lo que me quieren vender. Al menos en mi caso particular. Yo así lo veo. Y nada, lo siento, me bajo para que no veáis toda la vuelta. A ver, que me pareció más cómodo. ¿Con esto cerramos?